Bienvenidos a Agape Church en línea. El día de hoy recordamos este momento tan importante, no solamente para los cristianos, no solamente para los que hemos creído en Jesús, sino para toda la humanidad. El día de hoy recordamos la pasión de Cristo. Y fue en una cruz como esta donde los soldados clavaron a Jesús sin compasión. Es difícil incluso pensar, imaginar el dolor que Jesús experimentó esa tarde cuando los clavos atravesaron sus manos y sus pies. Quiero pensar que sus palabras apenas se entendían entre tanto grito de agonía y de sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún ahí, en medio del dolor, en medio de la angustia que él estaba experimentando, cuando él estaba siendo torturado por los romanos, se escuchó que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, mientras Jesús estaba siendo clavado a esa cruz por los romanos, después de que los romanos lo azotaron, después de que lo maltrataron y se burlaron de él, Jesús estaba orando por ellos. Jesús estaba intercediendo con amor por ellos. La cruz era el castigo que solamente se le daba a un criminal. Ese fue el castigo y lo que sufrió Jesucristo. Jesús, el único que fue íntegro en todas las cosas, fue condenado como un criminal. Jesús, aquel que no cometió pecado, fue condenado como un criminal. Jesús, el Mesías, aquel que no tenía culpa de nada, fue condenado como un criminal. Y fue ahí en la cruz, mientras él sufría este castigo injusto, este castigo que él no merecía para nada, siendo crucificado entre estos dos criminales. Dice la historia que uno de ellos comenzó a burlarse de él, comenzó a señalarlo y a decir, como los otros decían: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él se burló de Jesucristo estando clavado y en la misma condición, justamente como la gente que una semana estaba adorando a Jesús, pero una semana después estaba diciendo: crucifíquenme. Bien que arrojaron sus ropas y sus ramos y dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús entró a Israel. Pero una semana después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Justamente como los romanos se burlaron de Jesús cuando lo estaban clavando, o como los judíos se burlaron de Jesús cuando lo condenaron. Pero había otro criminal que estaba también crucificado ahí, y este no se burló de Jesús. En esa misma tarde, estando en la misma condición que el otro criminal, se arrepintió, creyó en Jesús, y en los últimos momentos de su vida, sufriendo un castigo que él sí merecía, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras la gente observaba cómo Jesús moría lentamente, ahí estaba su madre, llorando con un profundo dolor en su corazón al ver a Jesús clavado en esa cruz, al ver a su propio hijo sufriendo y derramando su sangre en esa cruz. Como pudo, ella escabulló la guardia romana, fue hacia la cruz con Jesús para que él se despidiera de ella y le dijo: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado. ¿Sabe? No hay palabras para describir lo que su mamá pudo haber sentido en ese momento. No nos podemos ni siquiera imaginar lo que pasó por su mente cuando ella escuchó estas palabras de Jesús con las que le decía adiós. Esta tarde fue la más dolorosa, no solamente para su madre,
pero también para José, su padre, o para su familia, para sus discípulos, para todos aquellos que habían creído en Él. Y quiero imaginarme que había gente que estaba simplemente confundida, que no podían entender por qué su rey estaba clavado en una cruz. Pero por otro lado, quiero pensar que había otro grupo de gente que estaba lleno de ira y de coraje en contra de los judíos, o otros que simplemente se sentían sin esperanza y tristes. Por un momento hubo un silencio mientras veían a Jesús clavado en la cruz. Nadie podía decir una palabra por la tristeza que sentían en sus almas en ese momento. Pero de repente, dice la historia, que escucharon a Jesús gritar, clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, el Hijo de Dios, estaba cargando con todos los pecados, con todas las fallas y las manchas de toda la humanidad. Como Pablo lo dice en las Escrituras, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este fue el dolor más grande de Jesucristo, que sintió cómo Dios lo había abandonado. Jesús estaba llevando el pecado de todo el mundo. Por esta razón es que Dios ya no podía estar con él, porque el pecado que él no cometió lo estaba separando de Dios, lo estaba separando de su Padre. Después de esto, Jesús sabía que todo ya se había cumplido, que su hora estaba a punto de llegar. El inocente estaba pagando el precio. Y para que los judíos pudieran escuchar que la profecía se había cumplido, Él dijo: tengo sed. Después vino el soldado que estaba en custodia, le ofreció una esponja con vinagre, y después de que Jesús probó el vinagre, Él sabía que su hora ya se había terminado. Todo lo que estaba escrito de Él se había cumplido. Así que Jesús dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento en el que Jesús cerró sus ojos, dice la historia que vino una gran oscuridad sobre el lugar donde estaba la cruz. La tierra comenzó a temblar. El velo que estaba en el templo se rompió por la mitad. El cielo en esa tarde lloró, y el centurión y los soldados romanos que estaban ahí en custodia con Jesús dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando recuerdo la historia de la cruz, pienso: ¿quién soy yo para que Jesús haya sufrido tanto por mí? ¿Quién soy yo para que Él haya pagado el precio que yo debí de haber pagado? ¿Quién soy yo para que Jesús me haya amado como lo hizo, y que con su muerte me haya dado a mi vida? ¿Quién soy yo para que haya tenido libertad en cambio de su sangre, y salvación a cambio de su sacrificio? Pero piénselo por un momento. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, tal vez hubiéramos formado parte de la multitud que gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, tal vez hubiéramos sido uno de los soldados romanos que pusieron los clavos en sus manos y en sus pies. Tal vez hubiéramos sido uno de los judíos que lo señalaban y lo condenaban. O tal vez hubiéramos sido parte de ese grupo de gente que se burló de él. Pero déjeme le digo, tal vez usted y yo no estuvimos en ese lugar. Tal vez no vivimos el momento y no fuimos parte de esa multitud. Pero el sacrificio en la cruz, Jesús lo hizo por usted y por mí. Esa es la razón por la cual Jesús abrió sus brazos y fue crucificado en la cruz. Nosotros éramos los que debíamos haber estado en esa cruz.
Usted y yo éramos los que debimos de haber recibido los latigazos y los clavos. Nosotros éramos los que necesitábamos orden en nuestra vida. Éramos nosotros los que estábamos sucios. Es en nosotros en donde está la imperfección y el pecado. Mire, éramos nosotros los que no queríamos hacer la voluntad de Dios. Él no. Éramos nosotros los que necesitábamos reconciliarnos con Dios, porque fuimos nosotros quien rompimos nuestra relación con Él y la cambiamos por cosas temporales de este mundo que no son eternas, que no nos vamos a llevar al cielo. Y sabe, mientras más vivo mi vida como cristiano y como pastor, he descubierto que seguimos siendo nosotros los que continuamos poniendo nuestros planes, nuestra voluntad, nuestros deseos antes que Él, antes que estar un tiempo con Él, antes que agradecerle lo que Él hizo por nosotros. En lugar de tomar nuestra cruz cada día y seguirle, seguimos siendo los mismos. Fue por estas razones y muchas más que nosotros, y no nada más nosotros, pero toda la humanidad necesitábamos de un Salvador. Fue por nosotros que Él se entregó. Fue por nosotros que Él murió para que con su muerte usted y yo pudiéramos tener vida. El día de hoy recordamos ese momento en el que el Rey de Reyes y Señor de Señores murió en una cruz como un pecador. Recordamos ese momento en el que aquel que sostiene el mundo en sus manos vino a este mundo a humillarse a sí mismo. Recordamos que el león de Judá se convirtió en un inocente cordero que derramó su sangre por usted y por mí. Así que en este momento quiero invitarle a que ahí donde está tome un momento de silencio con su familia. Piense en esto, medite en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y si hay algo que usted sabe que tiene que dejar y tiene que ponerse a cuentas con Dios, yo le invito a que se arrepienta, a que lo reconozca y que pidamos juntos por el perdón de Dios en nuestras vidas. Y si por alguna razón esta es la primera vez que usted hace esto, yo le quiero invitar a que nos mande un mensaje. Queremos orar por usted, queremos estar en contacto con usted. Recuerden, el día de hoy recordamos la pasión de Cristo. Que Dios le bendiga.